Muy buenas tardes. En el día de hoy quisiera estar hablando sobre la Trinidad, un tema que atañe a todos los adventistas del séptimo día y al mundo cristiano en general. Soy adventista del séptimo día. Soy cristiano. Creo en Dios el Padre. Creo en su Hijo Jesucristo y creo que Cristo envió a su Espíritu para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometió en Juan 14:18. ¿Cómo llegó a ser la Trinidad una doctrina oficial dentro de la Iglesia Católica y luego pasó a todas las demás iglesias, casi a todas? Hay pocos que no creen en la Trinidad. Otra pregunta, ¿tienes que creer en la Trinidad para ser salvo o para ser cristiano? ¿Es Dios verdaderamente una Trinidad? Tu vida eterna está en juego, créalo o no. La Iglesia Católica enseña en su catequismo que la doctrina de la Trinidad es la base de todas sus demás creencias. El Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo de la era cristiana. Ni Jesús ni ninguno de sus discípulos creyeron en una Trinidad. Todos los judíos creían en un solo Dios. Jesús era judío, así que Jesús jamás creyó en una Trinidad. Más bien, Jesús guardó los mandamientos de su Padre, especialmente en Juan 15:10, usted lo puede ver, y en Mateo 22:37 y 38, cuando él conversó con un doctor de la ley y le preguntó cuál es el primer mandamiento, y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Cuándo entonces apareció la doctrina de la Trinidad? Apareció en el siglo IV, exactamente en el año 325, cientos de años después de escrito la Biblia. Había en la Iglesia Católica una gran controversia sobre la deidad de Cristo. Las dos facciones principales no se querían poner de acuerdo. Entonces el emperador Constantino, él quería mantener el orden en su imperio, que ya estaba en decadencia. 4 años antes, él había establecido el domingo como día de adoración obligatorio en su imperio, en honor al venerable día del sol. Esto es totalmente anticristiano. Solamente él quería asegurar que la religión no dividiera su imperio. Quería una sola iglesia, una sola religión, en un solo estado, con un solo emperador. Él quería mantener las cosas bien en su imperio para unificar las dos facciones en conflicto. Él nunca creyó en la Trinidad. Tampoco creyó en la verdad, pero necesitaba, como dije, paz y armonía en su imperio. No hay nada en la historia que demuestra que Constantino era un hombre de Dios. No era guiado por el Espíritu Santo para establecer esta doctrina, solo fue cuestión de política. Constantino reunió a 300 obispos en el Concilio de Nicea para que debatieran sobre el asunto. Ario o los arianos utilizaron la Biblia, o sea, las escrituras, para presentar su doctrina, texto sobre texto, párrafo, oración, un poco aquí, un poco allá, para poder debatir. La cuestión era si Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Ellos utilizaron, por ejemplo,
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decían, Jesús es el Hijo de Dios y que en algún momento de la eternidad procedió del Padre. Pero sus contrincantes, entre ellos estaba también Atanasio, utilizaron las tradiciones católicas y la autoridad, según ellos, infalible del Papa para establecer su doctrina. Atanasio y su grupo ganó por mayoría de votos. Solo 2 no firmaron y los otros 298, me imagino, firmaron a favor. Así que el Papa declaró que las enseñanzas de Ario eran herejía, basándose no en la Biblia, sino en tradiciones sagradas de la jerarquía de la Iglesia Católica. Ario fue desterrado, los arianos fueron perseguidos, muchos muertos. Ario tuvo que desaparecer por un momento, por un tiempo. Constantino logró lo que quería, un imperio unificado, aunque tuvo que matar, exiliar, perseguir, ultrajar, condenar y desaparecer a todos los que se oponían a esta nueva doctrina. Ario, después de algunos años, fue traído nuevamente al imperio para ver si se retractaba o qué hacía, pero como no lo hizo, lo invitaron a un banquete en el Palacio Imperial y después de haber comido, fue envenenado. Y realmente cuando salió, tuvo ganas de defecar, pero de apuro. Así que corrió detrás de un lugar y ahí mismo comenzó a defecar tanta sangre que hasta sus intestinos se le salieron. Se desplomó desmayado y murió ahí mismo, en poco tiempo. Envenenado por no creer en la Trinidad. Imaginemos que hoy en día tomásemos a los políticos para decidir sobre nuestras creencias, nuestra fe, nuestras doctrinas. ¿Qué tal si los políticos tenían que debatir sobre cuál es el día de reposo? Estoy seguro que el domingo ganaría. Pero ¿qué pasaría con nosotros, los adventistas, y algunos que creen en el séptimo día, el sábado? Perderíamos. Y estaríamos obligados, como los arianos, a o acatar la nueva ley o ser perseguidos. Y esto va a volver a suceder. Esto va a volver a suceder. Imaginémonos si los políticos tuvieran que decidir sobre los mandamientos. ¿Cuántos creen ustedes que serían? Eliminarían esta, la otra, eliminarían el sábado, eliminarían el adulterio, quedarían como 4 o 5 mandamientos. El Catecismo Católico dice que para poder articular el dogma de la Trinidad tuvo que desarrollar su propia terminología con la ayuda de ciertas nociones de origen filosóficas. O sea, tomaron un poco de Egipto, un poco de Grecia, lo que decía Platón, un poco de Babilonia, un poco de Medo-Persa, y así formularon su doctrina de la Trinidad. Ustedes saben que Babilonia tenía su Trinidad. Nimrod, Semiramis, Tamuz. Egipto también tenía su Trinidad. Todos ellos tenían su Trinidad. En el año 381 ya la doctrina de la Trinidad tomó la forma que tiene hoy. O sea, 3 en 1, 1 en 3. O sea, 3 personas, un solo Dios, o que Dios se manifiesta, un solo Dios se manifiesta en 3 personas. ¿Es una doctrina humana? Solo por política. ¿Por qué se le da tanta importancia entonces a esta doctrina si no está tácito en ninguna parte
de las Escrituras. Es un invento de cientos de años después de Cristo. El Papa lo estableció ya oficialmente en el año 451 y nunca más toleró más debates sobre el asunto. Cualquiera que se atrevía a hablar contra la Trinidad era catalogado como hereje y blasfemo, y era o mutilado o muerto o simplemente desterrado, o alguna cosa tenía que sufrir. Millones fueron asesinados solo por mantener su opinión acerca de Dios. 3 naciones enteras desaparecieron masacrados y extintos por rechazar esta doctrina de la Trinidad de Roma: los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Desaparecieron por siempre. A pesar de todo lo que ocurrió, muchos mantuvieron su lealtad, corrieron a las más altas montañas, se metieron en cuevas para poder salvarse, pero mantuvieron su lealtad a Dios. Y hasta el día de hoy hay algunos que creemos en un solo Dios, como lo enseña la Biblia, y en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y creemos también en el Espíritu de Dios que fue enviado para estar con nosotros. Dios y Jesucristo allá en el cielo ministrando, y el Espíritu de ellos, el Espíritu de Dios, ministrando aquí en la tierra para los santos. La Trinidad divide a Dios de su Espíritu para formar un tercer ente, una tercera persona, un tercer ser. ¿Quién es el hombre para dividir a Dios o para separar a Dios de su Espíritu? El espíritu de Satanás es el mismo Satanás. El espíritu del hombre es el mismo hombre. Mi espíritu soy yo, no es otro. Entonces, ¿por qué el Espíritu de Dios tiene que ser otra persona? La iglesia no entiende ni siquiera ella misma sobre la Trinidad. Ni la iglesia católica, ni ninguna iglesia que predica la Trinidad lo entiende. Por lo cual dicen que es el misterio de la Santa Trinidad. 1 más 1 más 1 igual a 1. Esto en matemática es tontería. Pero, según lo tratan de explicar, pero jamás pueden dar una explicación lógica porque no tienen lógica. Así que dicen que es un misterio. Jamás he encontrado que alguien me pueda explicar qué es la Trinidad en sí, pero con inteligencia, con sensatez. Yo aprendí a sumar desde niño, 1 más 1 más 1. Entonces, ¿cómo va a ser 1? ¿Qué significa este misterio? Que ni siquiera podemos conocer a Dios. Dios quiere que lo conozcamos como un padre amante. El diablo es el que no quiere que conozcamos a Dios. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús dice que podemos conocer a Dios, y para tener la vida eterna tenemos que conocer a Dios. Él dice que el Padre es el único Dios verdadero. Si hubiese otro, Él nos hubiera dicho. Algunos dicen, si no entiendes la Trinidad, no sabes quién es Dios. No sabes quién es Cristo. No entiendes el Evangelio. Yo pregunto, ¿cómo lo voy a conocer si es un misterio? Ni siquiera Jesús podría ser cristiano entonces, porque él no creyó en una Trinidad. Él jamás oró a una Trinidad. Él jamás alabó ni honró
a una Trinidad. Él siempre oró, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que ni siquiera Jesús podría ser cristiano entonces, porque Jesús no conoció a una Trinidad. Jesús enseñó en Mateo 19:17, ninguno es bueno sino uno. Porque él no dijo que fueron tres. Él dice ninguno es bueno sino uno. También en Mateo 4:10 Jesús dice, el Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. A uno, solo a Dios. La Trinidad es un engaño de Satanás que se interpone entre ti y un Padre amoroso, un Padre amante. Dios es nuestro Padre. Podemos acercarnos a Él. No necesitamos una tercera persona. Necesitamos a Él, necesitamos el sacrificio de Jesucristo y necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. El Espíritu de Cristo en mí, Cristo en mí. Pablo en Romanos 1:7, en Corintios 1:3, en Gálatas 1:2, en 1 Timoteo 1:2, siempre mencionó a Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué dejó por fuera al tercero si había un tercero? 1 Juan 1:3 dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué también Juan dejó por fuera al Espíritu si había otro ser? Yo quiero decirles algo. Babilonia y su Dios están totalmente opuestos al verdadero Dios. Babilonia adora a la Trinidad. Babilonia no adora al verdadero Dios. La Trinidad entonces no puede ser el verdadero Dios. Nunca hubo una controversia sobre la Trinidad en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Todos reconocían a un solo Dios. La Trinidad es como un árbol que siempre producirá malos frutos. Destierros, muertes, asesinatos, mutilaciones, excomuniones. Siempre producirá malos frutos. Si es de Dios, ¿por qué tantos millones han muerto? Y muchos millones más serán muertos por esta doctrina de la Trinidad. Por favor, no se pierdan la segunda parte de este video, donde trataré sobre la Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como Elena de White, James White, su esposo, Joseph Bates, Uriah Smith, John Andrews, Hiram Edson, todos se opusieron rotundamente a la Trinidad. Ninguno de ellos eran trinitarios. Todos murieron sin adorar a una Trinidad. Y yo creo que serán salvos. Que son salvos. Aunque se opusieron a la Trinidad. Pero después de muertos, un sacerdote católico convertido al adventismo y pastor adventista ahora, logró introducir esta doctrina en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No lo pierdan, va a ser interesante. Dios les bendiga. Amén.